Hoy el Papa León XIV está en Nicea, un lugar de Turquía muy importante en la historia de la Iglesia. En Nicea se hizo un concilio en el año 325 muy importante. En los primeros cristianos eran personas de fe, unos ricos, otros pobres, otros militares, pero había pocos intelectuales. Es más, cuando se dieron las persecuciones y muchos fueron mártires, pues tenían prohibido acudir a los centros de estudio más importantes de Atenas o de Roma, de tal manera que filósofos, pues San Justino, que siendo filósofo se convirtió y dijo cosas muy bonitas. Es más, murió mártir por esa verdad que conocía. Hubo otros escritores, como los apologistas y a los apologetas, y Tertuliano, que era un jurista y que también escribía cosas muy bonitas. En el siglo II, ya más adelantado, surgieron unos intelectuales dentro del mundo católico que tomaron las ideas de los egipcios, el hermetismo, y es lo que nosotros llamamos la gnosis, unida a una herejía concreta que sería el docetismo. Eran muy intelectuales y decían que se puede alcanzar a Dios solo con el pensamiento esotérico, quiere decir para los iniciados, y la humanidad de Cristo, su cuerpo, les molestaba un poco. Esta herejía fue muy bien combatida por los padres de la Iglesia, especialmente San Ireneo de Lyon. El año 313 llega la libertad religiosa. El edicto de Milán de Constantino, muy poco posterior a la persecución de Diocleciano en el 303 y después de la batalla del puente Milvio contra Magencio, da esta libertad religiosa, y uno de los efectos de esta religiosa fue que en un siglo, pues en el imperio romano había un 10% eran cristianos, con dificultades y muy valientes, y al final del siglo un 90% eran cristianos, y la palabra pagano viene de paus, en catalán pagès, que son los que vivían en los pueblos pequeños del campo, mientras que en las urbes estaban muchos cristianos estaban allí en las ciudades. Lógicamente se permite que los cristianos, los que se encuentran preparados y quieran, acudan a los lugares de estudio. ¿Cuál era la filosofía que predominaba entonces en el Imperio Romano? Pues el platonismo, o más bien el neoplatonismo. Nosotros sabemos que en Grecia están los eleatas, que fueron unos señores muy importantes. Después llegó Sócrates, que es impresionante lo bien que lo hizo, y Platón era su discípulo. Aristóteles le sigue también, pero de una manera muy distinta, y prácticamente es el filósofo más imponente de la historia del pensamiento. Pero en aquellos momentos los que predominaban eran los neoplatónicos. Porque claro, los cristianos son los que adoptan, porque dicen, bueno, vamos a ver, estos señores platónicos o neoplatónicos defienden la inmortalidad del alma. Bueno, eso está muy bien. Defienden vivir una vida casta y honrada, eso está muy bien. Esos señores hablan mucho de Dios. Esos señores hablan del itinerario para alcanzar a Dios a través de unas cosas muy inteligentes, una ascensión,
muy bien, y les parecía muy bien. Entonces se metieron en el platonismo y con él intentaron explicar la fe. Pero claro, no era tan fácil como parecía. Con lo que ya creían, es decir, con el credo, ya había bastante hasta poder morir mártir o irse al desierto a rezar o santificar la familia. Eso ya era suficiente, igual que hoy. No hace falta ser un intelectual para salvarse. Ahora, si uno tiene las cosas claras en la cabeza, pues mejor. Entonces se encontraron los cristianos intelectuales, o teólogos, si le quieres llamar, que tenían unas armas que no conseguían explicar quién era Jesús ni quién era Dios. Por ejemplo, ellos tenían, por resumirlo un poquito, unas palabras o términos o ideas o nociones. Era usía, que quiere decir sustancia; physis, que quiere decir naturaleza; hipóstasis, que es lo que está debajo, que entonces quería decir prácticamente lo mismo que los anteriores, y entonces lo interpretaban como podían. Pero claro, también tenían la idea unida a lo que decían los judíos sobre el único Dios espiritual, eso también lo tenían, pero tenían la idea griega de que Dios es inmutable, y eso está muy bien, pero no era suficiente para explicar quién era Jesús. Porque con los evangelios pues nos cuentan la vida de Jesús. Los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, con más sencillos; Juan un poquito más espiritual, es la flor de los evangelios, pero San Pablo utilizaba mucho el pensamiento judaico, era un judío cristiano que utilizaba el judaísmo, bueno, judaísmo no, las ideas, el pensamiento judío, y avanzan muchísimo. Pero no les era suficiente. Entonces, cuando se ponen a leer los evangelios, algunos se encuentran cosas que les escandalizan. Por ejemplo, al ver la agonía de Jesús en el huerto, narrada con mucho detalle por los evangelistas, pues le ven sudor frío de sangre, casi derrotado. Pues esto les escandalizaba, porque decían, ¿cómo puede Dios sufrir así? Y en la pasión, pues mucho más. Es más, en la cuarta palabra de la pasión, ven a Jesús que dice al Padre, ¿por qué me has abandonado? Son palabras del Salmo 21, diciendo que se estaba cumpliendo, pero en fin, estaba experimentando no solamente el dolor y la humillación, sino que estaba experimentando lo peor del pecado, que es la alejación del Padre, el alejamiento del Padre, en su humanidad. Entonces Arrio, ante estas cosas, y otras que podría aducir, pues dice, Jesús es solo un hombre creado por Dios. Le llamará demiurgo, diciendo que pero demiurgo es un ser divino creado, pero no es Dios. Dios lo toma, pero son distintos. Es decir, niega la divinidad de Jesucristo. La batalla fue muy potente, porque estas cosas, este planteamiento, pues no es difícil de entender, la verdad. Y de hecho nos encontraremos, en España tenemos bastante experiencia de esto, que los visigodos cuando llegan al Imperio Romano, se hacen arrianos. Porque para ellos un hombre muy elevado, pues, un superhombre, pues esto es entendible. En cambio, lo otro ya en sus mentes poco familiarizadas con el pensamiento, pues les resultaba mucho más difícil. En España, cuando estaba San Isidoro, y cuando llegó su hermano San Leandro, pues con él se convierte Recaredo, y entonces
pues se convierten al catolicismo porque empiezan a entender. Hermenegildo es mártir de la Eucaristía, pero en fin, el arrianismo les entraba en su cabeza. Es más, a finales del siglo IV, la mayor parte de los obispos eran arrianos. No escandaliza a nadie lo que es un hecho histórico. Es más, por ejemplo, en Milán, el prefecto de Milán era San Anselmo. Bueno, ha dicho Anselmo. Y Anselmo, Ambrosio, perdón, no Anselmo, sino Ambrosio. Y entonces este era catecúmeno. Y entonces los fieles cristianos de Milán se pusieron a hacer manifestaciones, no canclares, sino con manifestaciones, Ambrosio obispo. Bueno, pues hubo que bautizarle, ordenarle sacerdote, ordenarle obispo, y lo hizo maravillosamente bien. Es más, con él se convirtió San Agustín, porque la gente no quería unos arrianos, creían en Jesús. No lo podían explicar porque no eran intelectuales, pero lo creían. Entonces, el Concilio de Nicea, hay un personaje importantísimo que se llama San Atanasio de Alejandría. Arrio también era de Alejandría y se conocían bastante los dos. Y se enfrenta con Arrio, no solamente con condenas que puede hacer un obispo, sino intelectualmente. Yo he leído sus trabajos y son de una finura intelectual enorme. Y además era valiente. Como el emperador Constancio era arriano, porque claro, eso lo podía entender, pues le expulsan y vuelve y le expulsan y le exilian y le destierran 3 o 4 veces. Pero él aguanta. Y los monjes que estaban en la Tebaida también aguantan. Porque eran gente que rezaba mucho. De tal manera que en el año 325 se reúne un concilio cerca de Constantinopla, Bizancio. Ahora decimos Turquía, pero y Estambul y es todo, pero entonces era el Imperio Romano del Oriente. Y la mayor parte de los obispos que fueron, no recuerdo el número, pues hablaban griego. Y entonces no detallo todo lo que fueron las discusiones, porque ya es un tema interesante, pero que ahora no nos importa. Pero la conclusión del concilio niceno fue que Jesús es homoousius to patri, no homoousios, porque homoousius sería semejante al Padre. Homoousius quiere decir consustancial, o un poco mal traducido, como lo hacemos en castellano, de la misma naturaleza del Padre, porque la sustancia de la naturaleza no es exactamente lo mismo, pero son casi lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces dicen, Jesús es Dios, pero en vez de decir solo Jesús es Dios, es consustancial con el Padre. Y después añadirá, el Concilio de Calcedonia, consustancial con nosotros, perfecto Dios, perfecto hombre. Después de Nicea vendrá el Concilio de Constantinopla. En Nicea elaboran un credo que incluye lo que decimos nosotros ahora, y en Constantinopla, pues un credo, porque ya ahí se plantea el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, y o sea que Dios es una usía y 3 personas. Y el Concilio de Calcedonia dirán que Jesucristo es 2 naturalezas, una persona, que aprobó el Papa León Magno. Esto es muy importante, pero bueno, eso es un siglo después, un siglo y pico después. Pero de momento, ¿qué es lo que pasa hoy? Pues hay muchos teólogos arrianos.
No hace falta ir muy lejos. Tienes uno muy conocido en España que se llama Tamayo, claramente arriano, y muchos otros que quizá yo tampoco los conozco muy bien, pero cuando se hizo aquella crisis de Holanda, que uno de los países más católicos, o por lo menos un sector católico fidelísimo y con muchísimos misioneros, prácticamente perdieron la fe casi todos, pues empezó con esto. Empezó con estos dos señores, Lebec, Sonneberg, hay que superar estas cosas porque no hay que tal, todo lo que tú quieras. Pero al final perdieron la fe. Y con ellos los demás. Bueno, pues evidentemente las soluciones prácticas de nombramiento de obispos, de llevar bien las universidades, las facultades teológicas, de formar a los sacerdotes, esto está muy bien. Está muy bien, pero lo realmente importante es la fe, que Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Benedicto XVI, en el precioso libro Jesús de Nazaret, no es que se lo plantee totalmente según los términos de los concilios estos de Nicea y demás, pero se lo plantea con otro problema que había. ¿Quién es Jesús? ¿Jesús de la fe o Jesús el Cristo de la historia? ¿Verdad? Todos estos líos de racionalistas, historicistas, y al final acaban perdiendo el Jesús real, el que tiene un corazón, el que tiene unas manos, el que trabaja con sus manos, el Hijo de María, el que murió en la cruz y está vivo con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad en la Eucaristía. Bueno, pues eso es lo que hace Benedicto XVI. Hace muchas más cosas, pero ese libro, y hay muchos más. Yo escribí este que es muy pequeñito, Cristología breve, que lo utilicé para dar religión, vamos a decir así, o doctrina católica en los bachilleratos, cuando se estudiaban estas cosas, no solamente ser amables y tal, eso está muy bien, ¿no? Pero lo nuestro es mucho más serio. Nosotros queremos llegar a Dios, queremos ser eternos, y eso solo lo podemos hacer solo con Jesucristo. Solo con Cristo hay salvación. Solo Cristo puede liberarnos de las crisis del mundo. Porque las crisis del mundo, como decía San José María, son crisis de santos. Y los santos no solo son buena gente heroica, sino son gente con fe, dispuestos a morir por esa fe. Muchas gracias.